hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así es que solamente en Él nosotros tenemos que confiar, porque la verdad pues Él es el único, nadie más. Ahí no está ni el Padre, no está ni la Virgen, ni nada de eso, que solamente Él. Él es el que da todo por nosotros. En Él nosotros tenemos que creer, confesarnos con Él, pedirle perdón. Y cuando nosotros venimos a Cristo, pues eso es lo que hacemos, pedirle perdón de todo lo que nosotros hemos hecho. Amén. Y así es que nosotros, pues, gracias a Dios, pues, dice Isaías 43:11, dice, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. No hay nadie quien salve, hermano, que solo Dios. Sí, amén. Solamente Él es el que nos va a salvar. Él es el único que nos va a salvar de cualquier cosa. Imagínense las enfermedades, nosotros, ¿quién más? Solo Él nomás. Él es el que está con nosotros. No hay nadie más. Porque la verdad hay muchas personas que le piden a la Virgen, al Santo y a todo eso, pues solamente Dios es el único que lo va a salvar. Pero algún día todas las personas que vengan a Él, pues van a saber, como dice, por medio de la Biblia nosotros nos damos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a empezar con este tema de la palabra, dice Mateos capítulo 9, versículo 11, 12 y 13. Vamos a meditar la palabra en estos textos bíblicos, de que lo que Dios quiere que nosotros los capacitemos, dice la palabra. Tema, dice, capacidad de un cristiano en medio de pecados. Oigan, hermanos, en medio dice, capacidad de un cristiano en medio de pecadores. Porque aquí el tema nos está hablando de que si nosotros no estamos capacitados de estar con los pecadores, es mejor que los alejemos un poquito, porque si no estamos sometidos a Dios, porque nosotros tenemos que estar sometidos a Dios para estar con los pecadores. Y porque hay muchas personas dicen, dicen, ahí hay muchos pecadores. Los fariseos pues miraban ahí a Jesús comiendo con todos los pecadores, se admiraron porque Él estaba comiendo con los pecadores. Entonces nosotros lo mismo, muchas personas nos critican porque nosotros estamos ahí con los pecadores, que a veces se oyen malas palabras, pero como nosotros estamos sometidos a Dios, ahí es donde dice la palabra capacidad de un cristiano en medio de los pecadores. Vamos a leer el primer versículo 11, donde dice Mateos capítulo 9, versículo 11, dice, cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Dice la palabra. Oigan cómo dicen los fariseos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahí es donde yo les estaba diciendo, bueno, que yo me adelanté, y ahí es donde dice que allí pues como Dios, Jesús, él pues sabía que Él estaba hablando de la palabra a los pecadores, porque Dios vino por todos los pecadores, por todo el mil de pecadores, dice, Él vino por los que están tristes, por los que están enfermos. Él se juntaba con cualquiera, y así somos nosotros. Así somos nosotros, para poder ir a hablar la palabra. Nosotros podemos llegar a una cantina donde están los gorros, donde están las personas que andan en malos caminos, pero como nosotros estamos hablando de Dios, pero pasa algún cristiano, dice, fulano, ahí está, lo están señalando a nosotros, así como los fariseos dijeron a los discípulos, porque ahí criticaron a Jesús, porque Él estaba entre medio de los pecadores. Y entonces, pues ahí nosotros tenemos que tratar la manera pues de capacitarnos, porque la verdad
Nosotros cuando estamos hablando de la palabra, pues nosotros damos un espíritu que es Cristo. Él nos guía por todas esas personas para que Dios nos ayude y poder que vengan esos pecadores a Cristo. Y el versículo 12 dice, mire, oiga cómo dice el versículo 12, en Mateo capítulo 9, versículo 12 dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad, dice, de médicos, sino los enfermos, dice la palabra. O sea que ahí pues dice Jesús que los que están sanos pues no tienen necesidad. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos, los que andan enfermos, que andan en las drogas, que andan en malos caminos. Hay muchas mujeres pues, que a veces se tiran a la perdición, pero Jesús vino por todas esas mujeres. Cuando llegó y la mujer que andaba adulterando, pues, Él no la condenó a ella. Ella se presentó a Él y ahí pues todos los pecadores decían, maestro, miren, esta mujer la llama adulteriana. ¿Y qué le dijo Él? El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Entonces ahí pues él pues no condena a nadie, pues él viene por todos los pecadores, por todos los que están enfermos, dice la palabra, porque aquí dice bien, vino, dice, al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad, vino por todos los enfermos, porque yo me sentía enferma cuando yo acepté a Cristo. Amén. Yo me sentía deprimida, yo me sentía triste, pero cuando Él entró en mi vida fue diferente. Él me sanó, me levantó, me liberó, porque eso es lo que uno tiene, pues cuando uno anda en el pecado, Él nos liberta. Qué bonito, qué lindo es Dios. ¿Por qué las demás personas no quieren creer en lo que Dios hace por los enfermos? Qué lindo es Dios. Dice el versículo en Mateo capítulo 9, versículo 13, dice, oiga cómo lo dice Dios a nosotros. Y pues de aquí aprender lo que significa misericordia, dice, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren qué bonito. Y pues le dijo a los fariseos, le dijo Él, y pues y aprended lo que significa misericordia, dice, dice, y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. Así es, hermanos, que Dios pues quiere que nosotros les hablemos a las demás personas, que no las avergoncemos, aunque el cristiano, el amigo, el diablo nos diga qué hacemos con toda esa gente, pero nosotros estamos haciendo algo bueno, hablando de la palabra. Y pues dice, ¿verdad? Que ahí Jesús le dijo pues a los fariseos, a los discípulos, les dijo, y pues dice, y aprender, que aprendamos de Él, dice ahí, aprender lo que significa misericordia, dice. Él tuvo misericordia por todos los pecadores, por los enfermos. Y ahí cuando dice misericordia, quiero, dice, y yo sacrificio y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él ya nos hizo justos a nosotros. Él vino por los pecadores de arrepentimiento, dice la palabra. Cuando nosotros ya somos justos que hemos creído en Cristo, Él nos ha perdonado a nosotros. Pero cuando Él está entre medio de los pecadores, Él quiere que vengan más personas a Él. Pero miren, eso es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que ser capacitados como un cristiano en medio de pecadores. Así es que yo le doy gracias a Dios
por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque la verdad pues Él quiere que nosotros seamos cristianos capacitados, que no tengamos miedo de hablar de la palabra, de hablar las maravillas que Él hace. Porque al oír esto le dijo Jesús, imagine cómo le dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y esta palabra pues el hermano la sacó ayer, hermanos, porque la verdad nosotros estuvimos orando por dos jóvenes, que ellos no son cristianos. Y se acuerda la vez pasada, hermana Tebana, que nosotros le dijimos que íbamos a ir a orar. Íbamos a ir a orar por... Y aprender, que aprendamos de Él, dice ahí, aprender lo que significa misericordia, dice. Él tuvo misericordia por todos los pecadores, por los enfermos. Y ahí cuando dice misericordia, quiero, dice, y yo sacrificio y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Él ya nos hizo justos a nosotros. Él vino por los pecadores de arrepentimiento, dice la palabra. Cuando nosotros ya somos justos que hemos creído en Cristo, Él nos ha perdonado a nosotros. Pero cuando Él está entre medio de los pecadores, Él quiere que vengan más personas a Él. Pero miren, eso es lo que dice la palabra, que nosotros tenemos que ser capacitados como un cristiano en medio de pecadores. Así es que yo le doy gracias a Dios por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, porque la verdad pues Él quiere que nosotros seamos cristianos capacitados, que no tengamos miedo de hablar de la palabra, de hablar las maravillas que Él hace.